Damos gracias hoy porque estamos aquí con bien. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo, pidiéndote que tú tomes todo el control y que si hay algún estorbo, Señor, que se esté interponiendo entre tu palabra y nosotros, este se ha quitado del medio, Señor. Si hay alguna distracción, algún pensamiento, algún problema, Señor, alguna aflicción, algo, no importa si es físico o espiritual, Señor, que nada hoy pueda levantarse como una barrera para estorbar, sino que podamos recibir libremente, sin ningún impedimento, tu palabra, Señor, con corazones como esa tierra fértil que recibe la semilla, que es sembrada y que da mucho fruto, Señor, con el tiempo. Que así tu palabra hoy pueda ser sembrada en nosotros, que pueda ser retenida profundamente, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y que con el tiempo esto, Señor, pueda dar fruto, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Toma todo el control, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con una serie que ya casi estamos culminando. Falta lo mucho y uno o dos mensajes más, exagerado, pero yo creo que y uno más, y terminamos con esta serie. Después iniciaremos otra. Tal vez, estoy orando, ¿verdad? Tal vez una muy fuerte acerca de lo que es el verdadero cristianismo, pero todavía estamos viendo eso, ¿verdad? Y la serie que estamos terminando se titula ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Si tú no has venido, pues no quiere decir que como hoy estamos terminando no le vas a entender nada, porque cada tema es independiente, ¿verdad? Aunque sería bueno, si te interesa tener una respuesta total a esta pregunta, el título de la serie, pues que pudieras escuchar todos los mensajes de la serie. Hemos hablado acerca de los requisitos que se necesitan para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Hemos hablado acerca de la importancia de una vida de santidad, una vida de oración. Hemos hablado del papel del ayuno en la oración, la alabanza también en la oración. Hemos hablado de que toda posible voz de Dios o toda forma que tú crees que viene de parte de Dios tiene que pasar por el filtro de la palabra. Si tú crees que Dios te dijo algo pero es contradictorio a lo que la Biblia dice, definitivamente pues no viene de parte de Dios. Y la semana pasada vimos un tema titulado Formas en las que Dios habla, primera parte, donde explicamos cómo Dios en la actualidad nos habla en primer lugar a través de su palabra. Dimos varios ejemplos de situaciones donde a veces no sabemos qué hacer y esperamos que una voz del cielo nos hable, y claramente la respuesta está en la Biblia. El problema no es que no hable el Señor, sino que tenemos un desconocimiento de su voluntad porque no conocemos su palabra. Porque muchos recurren al método del bibliazo, a ver qué se encuentran, ¿verdad? De repente la abren y que Dios les hable, y no han llevado en sus vidas un estudio sistemático de la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que todos podamos discipularnos. Un estudio constante, semana a semana, día tras día, de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No te extrañes si estás todo confundido en tu vida y has cometido 1000 errores si nunca has terminado de estudiar de esta manera algún libro de la Biblia, ¿verdad? Ahí para que tu conciencia te predique el resto del día, te pregunto, no me respondas, ¿cuántos libros de la Biblia has estudiado al día de hoy sistemáticamente? Es decir, ¿cuántos podrían decir, yo ya estudié en algún estudio, con algún libro, a través de conferencias, Apocalipsis, Mateo, Proverbios, Salmos, Hechos, etcétera, etcétera, versículo a versículo, capítulo a capítulo, porque de esta forma tienes una correcta comprensión de toda la palabra. Si no lo has hecho, pues no te extrañes de por qué tienes dudas, por qué hay respuestas, más bien preguntas que no sabes responder, por qué hay tanta confusión y por qué tomamos tantos caminos erróneos. Porque Dios habla en primer lugar a través de su palabra. Si no la conocemos, también ignoraremos y desconoceremos la voz de Dios. En segundo lugar, vimos que Dios habla a través de las personas. Explicamos que obviamente todo lo que alguien te está diciendo tiene que coincidir con lo que la palabra de Dios dice. Si alguien llega y te dice, Dios me dijo esto, pero no va conforme a la palabra, pues no viene de parte de Dios. Sin embargo, muchas veces la gente es un instrumento que Dios usa, porque aún a pesar de que leemos la palabra, pues estamos cegados. Dimos algunos ejemplos la semana pasada de cómo es necesario que terceros intervengan para abrirnos los ojos a veces y darnos cuenta que Dios ya nos ha estado hablando. O en ocasiones las personas son también una confirmación de lo que es o no es de Dios. Y en tercer lugar hablamos de los sueños. Es poco común, explicamos que no todos los sueños, la gran mayoría no vienen de parte de Dios. Los hombres de Dios en la Biblia, a quienes Dios les habló por medio de sueños, si tú te fijas, no fue toda la vida que les habló por sueños, ¿verdad? Son menos las veces en la Biblia que Dios se manifiesta a través de sueños que las que Él habla a través de otros métodos. Entonces fueron pocas las ocasiones, pocos los individuos y pocas las ocasiones en cada individuo, y por lo regular pues era para dar una interpretación o para
prevenir o para advertir a su pueblo acerca de cosas que habían de ocurrir. La mayoría de las veces, según lo que la palabra dice y lo que hemos podido ver al día de hoy, cuando Dios da sueños es para advertir, te está dando una advertencia de algún peligro o de algo difícil que vendrá a tu vida, a tu país, etcétera, etcétera. Y entonces Él nos habla a través de sueños para tomar cartas en el asunto. Dijimos que si tú no sabes, no tienes la certeza si el sueño es o no de Dios, o a lo mejor fue porque te cenaste unos tamales y un pozole y te cayó pesado y tuviste pesadillas, ¿verdad? ¿Cómo distinguirlo? Bueno, pues ponlo en oración, ¿verdad? Utiliza los otros métodos que hemos hablado, el ayuno, el tiempo de alabanza en oración y todo para que tengas más claridad. Y vamos a ver hoy la segunda parte de este tema, las formas en las que Dios habla. Y hoy vamos a analizar solamente un método más porque es muy amplio el tema y es las situaciones, o más bien dicho, a través de las situaciones. Dios habla a través de su palabra, a través de personas, a través de sueños y en cuarto lugar vamos a ver cómo Dios revela su voluntad a nuestras vidas a través de las situaciones. Dijimos en el tema anterior que muchas veces vamos a estar en conflicto porque vamos a tener frente a nosotros 2 o 3 opciones a seguir y que tú digas, pues ¿cuál sigo si todas según la palabra de Dios son válidas? O sea, tengo 2 o 3 carreras, 2 o 3 empleos, 2 o 3 países donde vivir, tengo 2 o 3 personas, si estoy soltero o soltera, con quienes puedo salir, y todos pasan por el filtro de la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces el correcto, verdad? Obviamente, pues estás saliendo con un hombre que es cristiano y uno que no lo es, tú sabes cuál es la respuesta, pero ¿qué pasa cuando todas las opciones pasan por el filtro de la palabra? Es en ese momento, dijimos la semana pasada, cuando necesitamos una confirmación extra de cuál es el camino correcto que tenemos que seguir. Y en ese momento de conflicto, una de las formas que Dios utiliza para confirmar a sus hijos cuál es el camino a seguir son las situaciones. Veremos en la siguiente, bueno, a veces las personas también, como la semana pasada dijimos, las situaciones. En el siguiente estudio hablaremos de la paz que Él da a nuestro corazón cuando algo viene de su parte y la inquietud por lo contrario cuando algo no lo es. Pero hoy quiero enfocarme solamente en las situaciones. Muchas veces Dios movió el corazón de sus hijos a hacer algo, y vemos ejemplos en la palabra, o a dejar de hacer algo, o simple y sencillamente confirmaba algo que ya les había hablado a través de situaciones. Por ejemplo, Dios habla a Elías para decirle, y veremos este ejemplo en el tema de hoy, que tenía que cambiar de dirección, tenía que partir con la viuda de Sarepta, del arroyo donde él estaba, y para confirmar que era su voluntad, pues le seque el arroyo. Jerusalén destruida, mueve el corazón de Nehemías a comenzar a orar por ella, pidiendo a Dios dirección. Si Nehemías nunca se entera de esto, él no ora por su pueblo y no hubiera hecho lo que hizo. Sin embargo, Dios permite esto para que el corazón de Nehemías fuera movido a orar y después Dios le da una respuesta. Tenemos también el caso de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Imagínate, estaban comenzando a predicar la palabra y tenían todo el mundo por delante. Bueno, ¿con quién empezar? ¿Dónde detenerme? ¿Dónde no hacerlo, verdad? Y Dios instruyó a sus discípulos en la palabra a pararse en las ciudades donde recibían la predicación, y por lo contrario, cuando no recibían la predicación, no tenía que aparecérseles un ángel y decirles vayan a otro lugar, aunque en ocasiones ocurrió, pero son específicas, sino que simple y sencillamente ellos identificaban este método y al ver que las puertas estaban cerradas, pues era una directriz de Dios de que había que llevar a cabo un cambio de rumbo. Tenemos también la crisis en el Antiguo Testamento, la esclavitud en el pueblo de Israel, que movió al pueblo de Israel a analizar su corazón y a darse cuenta que estaban pecando o en idolatría, y si Dios no hubiera permitido que ellos cayeran en lo más bajo, no se hubieran dado cuenta. El conflicto de Nabucodonosor, ¿verdad? Un rey soberbio, altivo, que hasta que no es quebrantado no reconoce lo que Dios ya le había hablado, y hasta que no es quebrantado no toma a Dios en cuenta en su vida. Tenemos la persecución de David, que mueve a David a huir y esconderse en la cueva de Adulam, donde sabemos que llegan 300 hombres endeudados, afligidos y amargados, que después se convierten en hombres leales a su ejército, que pelean con él batallas, que le salvan la vida. Y no una voz del cielo le dijo: David, quiero que vayas a Adulam porque ahí va a pasar esto, esto y esto. La forma en que Dios lo guió fue permitiendo que Saúl le persiguiera. Y así podríamos dar muchos ejemplos. El punto es que Dios habla o comunica su voluntad y confirma a veces su dirección en muchas ocasiones a través de las situaciones que se presentan a nuestras vidas. Situaciones que pueden ser a favor o situaciones que pueden ser adversas. Siempre van a ser una forma en que tú y yo podemos confirmar qué es y qué no es de Dios cuando tengamos dudas al respecto, ¿verdad? Hay veces que tú y yo estamos esperando que una voz nos hable,
que el cielo se abra y un ángel descienda, o que alguien te diga, Dios dijo eso, y no nos damos cuenta que la respuesta ahí está. A través de la situación que nos está rodeando, Dios nos está diciendo a gritos desde el cielo, mediante una situación, porque Él controla todo. La Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Digo, con algunos no tiene que esforzarse mucho, ¿verdad?, para contar, pero con otros sí. Y que no se cae la hoja de un árbol sin que Él lo sepa. El Señor está al control de todo y por lo tanto podemos creer que cada situación, ¿verdad?, muchas de ellas son directamente de parte de Dios para confirmarnos algo que es o no es su voluntad, cuál es el camino que tenemos que seguir. Quiero que me acompañen en Isaías capítulo 45. Mientras tú abres tu Biblia ahí, te quiero aclarar que este no es un versículo doctrinal, o sea, no establece algo, porque es no establece una enseñanza, porque es una profecía que se da a Ciro, pero de todas formas nos ayuda a comprender un principio bíblico que sí vemos en otros pasajes, que a lo mejor no viene explícito como aquí, pero que sí lo vemos operando de manera implícita. ¿Qué es explícito? Se habla de él tal cual, de manera literal. Este principio aquí podemos ver cómo Dios lo habla o lo explica de una manera explícita. Y en otros pasajes que hoy analizaremos no vemos el principio explícito, o sea, no dice, esta es la confirmación de que, o el método que utilizarás para confirmar mi voz. Sin embargo, vemos que viene dentro de la historia, dentro del contexto, el mismo principio, aunque no se hable de él específicamente, ¿verdad? Isaías capítulo 45, solamente un versículo, es muy simple pero muy interesante. Es Dios a Tiro diciéndole lo siguiente, versículo 2. Yo iré delante de ti. ¿Quién es yo? Dios iba a ir delante de Tiro. Y le dice, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Yo iré delante de ti. Dios adelante de Tiro. ¿Qué hace Dios cuando va delante nuestro? ¿Qué hace Dios cuando Él está respaldando algo? Digan conmigo, los caminos se enderezan, las puertas se abren y los cerrojos se rompen. Cuando algo viene de parte de Dios, cuando Él va delante de ti, porque ese es el punto. Hay gente que dice, Señor, sígueme, quiero hacer esto y esto y esto y respáldame. No, tú tienes que ir siguiéndolo a Él. Yo hay un tema que di hace muchos años, de los primeros que prediqué, que se titula, ya no me acuerdo ni cómo se llama, ¿verdad? Este tema es el propósito de Dios para tu vida, algo así, mejor ya luego se los digo. Donde hablábamos cómo el pueblo de Israel, cuando estaba acampando en el desierto, ellos seguían a la nube que representaba la presencia de Dios, la Shekinah, y ponían el campamento y quitaban el campamento. ¿Cuándo? Cuando la nube se paraba había que acampar, cuando se movía había que moverse. Iban siguiendo la nube. No le decían, Señor, pues por aquí que nos siga la nube. No. La nube les proveía en el día sombra, ¿verdad?, el rayo del sol, en la noche calor en medio de la fría noche del desierto. Y si alguien se apartaba de la nube, de la presencia de Dios, pues ellos morían, ya sea congelados, ¿verdad?, en la noche o achicharrados durante el calor extremo del día. Entonces, si queremos tú y yo tener la bendición de Dios, tenemos que seguir la nube de Dios, la dirección de Dios. Y a veces Dios dice que hay que pararnos, hay que moverse, hay que cambiar de dirección y hay que confiar, hay que dejar que Él nos vaya guiando. Si tú dices, Señor, yo quiero esto, esto y esto, y pues ahí acompáñame, luego no te quejes si estás al mero rayo del sol o en la fría noche del desierto. Yo iré delante de ti. Dios tiene que ir delante de nosotros. Por eso hablamos en los primeros mensajes de la importancia de una vida de oración. Señor, tú guíame. Entonces yo sigo al Señor, Él va respaldando algo, y cuando Él va respaldando algo, dice la Biblia, caminos son enderezados, caminos torcidos, Él nos muestra cuál es el camino a seguir, las puertas se abren y cerrojos se rompen. De aquí viene una frase muy común que utilizamos los cristianos, que tú has escuchado o has dicho, ¿verdad? Cuando estás viendo si algo es o no de Dios, decimos, pues vamos a orar, y si es de Dios se van a abrir puertas. Y a lo mejor el que nunca ha venido a una iglesia o no conoce a un cristiano dice, ¿cómo que si es de Dios se van a abrir puertas? O sea que si estoy soltero y llego a casa de la chava que me gusta, pero su puerta está cerrada, ¿significa que no es de Dios? Si va saliendo su jefe y se abrió la puerta, ¿es de Dios? ¿No?
O si llega una entrevista de trabajo y estaba la oficina del jefe cerrada, pues es que no es de Dios y que mejor me vaya y que solo me entreviste si la puerta está abierta. No caigamos en estas exageraciones porque obviamente pues no es la respuesta correcta. Cuando las cosas son de Dios, Él va a permitir que las situaciones se vayan dando. Cerrojos, lugares que tú creías imposibles de penetrar, van a ser abiertos, caminos se van a enderezar, puertas van a ser abiertas. Cuando Dios va delante de nosotros, cuando Él respalda algo, caminos son enderezados, cerrojos son quebrantados y puertas son abiertas. Y eso será un indicador muy claro de qué es y qué no es la voluntad de Dios. Quiero aclarar, te dije en la clase anterior que había puntos que tú ibas a decir, pues esto ya lo sé, pero tenemos que dejar todo muy claro porque es un tema que si no se explica estos detalles puede confundir a muchos. Quiero aclarar que si se abre una puerta que contradice un principio bíblico, obviamente, como tanto hemos insistido, no viene de parte de Dios. No vayas a decir, gloria a Dios, se me abrieron puertas para que hiciera una tranza multimillonaria sin que nadie me cachara. Seguramente debe ser de parte de Dios. ¿Por qué lo está respaldando? Porque aunque no lo creas, hay gente que así piensa. Conmigo han llegado jóvenes que dicen, no, es que seguramente es de Dios esta relación, porque todo se ha dado con esta chava, sus papás nos dejan, nos llevamos bien, se cambió al lado de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, nada más que satanista, pero todo lo demás se ha dado, ¿no? Es verdad. Entonces, si se abren puertas, pero para algo contrario a la palabra de Dios, Dios no te las está abriendo. Aguas. Por eso siempre tenemos que decirle, Señor, que se haga tu voluntad, porque Dios puede permitir que ocurra algo en tu vida y darte algo que no es su voluntad, ¿verdad? Y que nos los da porque tanto insistimos y dice, ok, ¿lo quieres? Está bien. Como el pueblo de Israel se quejaba que no tenía rey, primera de Samuel. Queremos un rey, pero dice Dios, yo no quiero gobernarlos así, pero queremos un rey como los demás, ok, les voy a dar un rey, pero esto y esto y esto les va a pasar. Primera de Samuel desde el 14 en adelante, un poquito atrás. Y les va a tomar a su ganado y a sus casas y les va a esclavizar, etcétera, etcétera. Queremos ser como todas las naciones, ok, les doy un rey y les da Saúl. O sea, Dios cumplió sus caprichos, ¿verdad? ¿Por qué? Como un juicio sobre ellos por la terquedad y la necedad de su corazón. Entonces siempre en oración no digamos, Señor, quiero, porque a lo mejor Dios te la da y no era su voluntad. Y mucha gente va a encontrarse con algo, pero es que tú me lo diste, Dios. No, Señor, a mí no me eches la culpa. Yo claramente te mostré que no era. Por eso Jesús en el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, claramente dice, Señor, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Tú dile, Señor, yo quiero esto, pero si no es tu voluntad, no me lo des porque no lo quiero. Yo confío en tu soberanía, en que tú eres Dios y sabes lo que haces, en ti descanso y solo quiero en mi vida lo que es tu voluntad. Porque pueden abrirse puertas que no vayan conforme a la voluntad de Dios y las identificarás claramente al ir en contra de principios bíblicos. Entonces, no estamos hablando, ¿verdad?, de que toda puerta abierta es un indicador de que eso es de Dios, sino de que Dios primero nos va a hablar mediante su palabra, pero cuando hay diferentes opciones lícitas a tomar, entonces las situaciones van a ser una de las formas posibles que Dios va a usar para mostrarnos cuál es el camino a tomar. Algunos ejemplos para empezar a ser más específicos. Un mandato bíblico es evangelizar. Es predicar la palabra de Dios. Jesús dijo, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 28, 19 y 20. Entonces tú y yo sabemos que tenemos que dar testimonio y compartir acerca del plan de salvación que se llevó a cabo en la cruz. Pero ¿con quién empiezo? ¿Verdad? ¿Con quién continúo y con quién dejo de hacerlo? ¿Tengo que persistir? ¿Tengo que estar años predicándole a alguien hasta que crea? ¿Tengo que renunciar la primera vez que me rechaza? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuándo tengo que parar? ¿Con quién continuar? ¿Voy a abrir un discipulado? ¿Qué voy a compartir? ¿A quiénes voy a invitar? ¿Con quiénes tengo que perseverar en la enseñanza? Y hay muchos creyentes que sinceramente equivocados, están desperdiciando sus fuerzas, su tiempo, sus palabras y sus dones. ¿Por qué? Porque ellos creen que lo correcto es agarrarse a todo mundo a bibliazos, se deje o no se deje, eternamente quieran o no escuchar. No me importa si quieres escuchar, la palabra dice que tengo que predicar y llevas 6 años predicando a la misma persona que 6 años te ha dicho que no le interesa lo que tú le dices, pero tú ahí estás insistiendo. Y en lugar de que hayas ocupado ese tiempo con alguien más, con quien ese tiempo pudiera ser productivo, tú crees, motivado por la sinceridad de tu corazón, pero errónea, ¿verdad?, que estás haciendo lo correcto. Por desconocer, ¿verdad?, principios bíblicos como este. Es que Dios no me ha dicho que no lo haga. No, Dios ya te lo dijo.
Lo que pasa es que desconocías el principio. Si esperabas que un ángel se te apareciera y te dijera, deja en paz a Pancho, dice el Señor, nunca va a pasar. Dios dio un principio claro en su palabra. Mateo capítulo 10, versículo 14, vamos a verlo. Jesús instruye en este pasaje, y también lo encontramos en Marcos y en Lucas, en los sinópticos, claramente, ¿verdad?, la forma en la que ellos serían guiados para predicar. ¿Dónde iban a predicar y dónde no? ¿Cómo sabrían que era y no era de Dios? Ellos iban a utilizar el método que hoy estamos estudiando. Las situaciones iban a ser la directriz divina, iban a ser la confirmación de parte de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 14, los manda a predicar y dentro del contexto les dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿qué dice? Persistid, salid de aquella casa o ciudad. Os habla aquí tanto la labor de persona a persona, ¿verdad?, como la labor misionera. Fíjate, casa o ciudad. O sea, hay personas que están predicando a la casa del vecino, a la casa del amigo, a la casa del jefe, a la casa del familiar, a la casa del compañero de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay personas, ¿verdad?, a escalas mayores que se dedican de tiempo completo a predicar la palabra de Dios y no saben dónde ir. Entonces me voy al África, me voy a China, me voy a Tailandia. Yo quisiera ser misionero en las islas griegas o en un crucero en el Caribe, estar evangelizando a cada quien que se suba ahí o algo, pero Dios no confirma de esta manera, ¿verdad? Porque aunque no lo creas, hay jóvenes así, ¿no? Quiero irme de misionero a Madrid. No, pues sí, está padre, yo también quiero. Dice Mateo capítulo 10, seguimos, versículo 15. Si no oyen vuestras palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí nos muestra, haciendo un paréntesis, que el día del juicio todo pecado no limpiado en la sangre de Cristo trae condenación eterna, pero habrá diferentes grados de castigo, según lo que cada quien recibió. Gente que escuchó la palabra de Dios y no se arrepintió, va a recibir todavía un castigo eterno mucho más fuerte. O sea que, hermanos, tú y yo que tenemos meses o años congregándonos aquí, que ni se te ocurra apostatar, ¿verdad? Porque el cristianismo es como la mafia. Una vez que entras, tú no puedes salir. Y si tú quieres salir, la vas a pasar mal, ¿verdad? No me imagino, y más los que se disipulan semana a semana y de repente se van, híjole, pero bueno. Lo que nos importa con relación al tema es el versículo 14. ¿Qué hago cuando no me reciben en una casa o ciudad? Me voy. Los discípulos reciben esta instrucción de parte de Jesús. Voy y predico. Si aquí no me reciben, aquí no quieren escuchar, voy a buscar a alguien que esté dispuesto para invertir tiempo, dones, talentos, palabras en tierra fértil. Es como que imagínate un granjero, ¿verdad? Lleva 10, 15 años y está sembrando en el mismo campo y no da fruto. Pues que se vaya a otro campo. Es que aquí no llueve, pues vete a una tierra donde llueva. Aquí estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo dinero, estás desperdiciando tu vida. Y la Biblia hace la analogía, Jesucristo, ¿verdad?, cuando hablaba de los diferentes tipos de personas que hay, o más bien dicho, diferentes tipos de corazones que hay para recibir la palabra de Dios, habló de diferentes tipos de tierra. Tierra dura, tierra de espinos y tierra fértil. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar que la palabra sea sembrada? En un corazón que es como la tierra fértil. Yo tengo a alguien, ¿verdad?, que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. A lo mejor es el último candidato que tú crees, pero es el que más necesita y más está dispuesto. A lo mejor tú dices, esta es una persona con muchos valores, muy noble, pero está bien dura. Y tú ves otro, ¿verdad?, que está todo tatuado y lleno de aretes. Y trae las uñas, no son uñas, son garras, las trae por acá, ¿no? Lleva 6 meses con el mismo jeans ahí, y lo ves con su churro de marihuana en la esquina todas las tardes, y así, ¿no? O sea, pandroso, la playera de las Chivas, ahí la trae, y tú dices, no, este cuate nunca va a creer, ¿no? A lo mejor está necesitado, y tú llegas y le das una prédica, un folleto, una Biblia, y al otro día sigue con el churro, pero te dice, oye, me interesó, ¿verdad? Está mostrando disposición, está mostrando que anhela, que necesita. Entonces, con esa persona tienes que enfocarte. En el libro de los Hechos tú puedes ver este principio muy claro. Lee los primeros capítulos, cuando se narran los viajes misioneros, el primero y segundo de Pablo, ¿verdad? ¿Y dónde se quedaban ellos más tiempo? Donde había necesidad, donde recibían la palabra. Ahí es donde edificaban y fundaban iglesias. Cuando no les recibían y los perseguían, vámonos a otro lugar.
Vamos a ver un ejemplo de esto en Hechos capítulo 14, para que no crean que les estoy aquí yo inventando. Dile al de al lado que no le digan, que no le cuenten. Hechos 14, versículo 1. Dice así: aconteció en Iconio, dice, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, habla de Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó, fíjate, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían se exaltaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, porque mucha gente había creído. A pesar que había oposición, hubo buena respuesta de un gran grupo de personas. Dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con judíos y otros con apóstoles. Se quedan un tiempo, seguramente capacitan a alguien para quedarse a cargo. Y llega un momento en que Dios les muestra que hay que irse. ¿Cuándo fue este momento? Versículo 5. Cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ellos se quedan un tiempo cuando reciben la palabra, pero cuando la situación se complica y se juntan con los gobernantes, los religiosos, y los quieren apedrear, van a otro lugar, no por miedo. Estos hombres no tenían miedo. No, Señor. 10 de los 11 apóstoles, según la historia secular, sufrieron muertes espantosas y trágicas. Coliseo romano de los leones, crucificados, apedreados, etcétera, etcétera, etcétera. No huyeron por miedo, porque vemos otros pasajes donde también enfrentaban peligros y Dios les mostraba que se tenían que quedar y se quedaban. ¿Por qué huyeron ellos entonces? Porque ellos aplicaban este principio. Ellos se quedaban mientras fuera posible. Cuando la ciudad ya no les quisiera escuchar, ¿verdad? Ok, ustedes gobernantes son los responsables delante de Dios, la autoridad de darle cuentas por lo que pasa en esta ciudad. Ustedes no nos quieren aquí, nos vamos a otro lugar. Y el mismo método aplica para nosotros. Ocupa tu tiempo, ocupa tus palabras, ocupa tu tiempo de discipulado con personas que estén dispuestas. A lo mejor tendrán muchos errores, pero siempre y cuando ellos quieran cambiar y estén hambrientos y como esponjas, ¿verdad?, absorban la palabra, enfócate en ellos. Alguien ya te dijo 2, 3 veces, no quiero escuchar, no me interesa, te rompió el CD en tu cara, ¿verdad?, te dijo que no, entonces es la respuesta de parte de Dios de que por esa persona solo te queda orar y decirle, ok, cuando pueda ayudarte y pueda servirte, aquí estoy. Mientras tanto, tú te lo pierdes. Me sacudo el polvo de mis pies, o sea, en mí no queda, es tu problema con Dios y tú le entregarás cuentas al Señor. Tienes familiares que no creen, ¿verdad? Ya enfócate en tener una relación sana con ellos, en tratar de llevar la fiesta en paz, sobre todo si es tu propia casa, ¿no? Obviamente sin corromperte, como lo aclaramos en la serie anterior de la familia, de tener comunicación, etcétera, etcétera, pero no estés a bibliazos todos los días porque no ha tenido ningún provecho y solamente estás friccionando la relación. Limítate a orar por ellos, ¿verdad? Y decirles que tú estás para servirles y ayudarles cuando estén dispuestos y que el Señor sea el encargado de obrar en sus corazones. Hermano, hermana, tú no eres el Espíritu Santo ni yo lo soy, Dios lo es, y que Dios se encargue. A veces llegan con nosotros, un amigo una vez me dijo, oye, te voy a traer 2 amigos para que los conviertas. ¿Los convierta en qué? En sapos, o ni que fuera chamán o merlín, o para agarrar la varita mágica. Ok, el Señor es el que los convierte, ¿verdad? Y de Él es la obra y es ya cuestión de ellos con Dios. Ahora, este mismo principio no solamente aplica para la predicación de la palabra, sino para otras áreas de tu vida. Tienes 2, 3 carreras en puerta que cumplen con los requisitos que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Las 3 son válidas según el principio que explicábamos. Tienes 2, 3 empleos en puerta. Digo, en nuestro país en estos tiempos no es tan común esto, ¿verdad? Pero suponiendo que así fuera, gloria a Dios por este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuál es el que tengo que elegir? Pídele a Dios en oración que te guíe mediante este método. Señor, ábreme y ciérrame puertas donde tú me quieras. Digo, primero tienes que ir descartando, ¿no? Si es un trabajo, ok, bueno, ¿cuál me va a dar más, cuál cumple más con los principios bíblicos? Si en uno puedo estar más con mi familia y pasar tiempo con Dios que en otro, bueno, voy a procurar que sea ese, ¿verdad? Si uno me va a absorber de tal forma que descuide mi relación con Dios, mi familia, mi salud, estoy yendo en contra de principios bíblicos. Ahora, cuando hay 2, 3 que son iguales, ¿verdad? Aunque no suele suceder, pero suponiendo que ocurriera, yo le pido a Dios, Señor, ábreme y ciérrame puertas. O aún incluso antes de ir a buscar, Señor, ábreme puertas donde tú quieres que yo esté. Y si tú no me quieres en algún lugar, por más bueno que a mí me parezca, tú ciérrame puertas. Dame gracia, pídele antes de cualquier entrevista.
cuenta, con el jefe, con el encargado. Si ahí tú me quieres, Señor, y que me vea como si fuera su suegra, si tú no quieres que yo esté ahí, Señor, ¿verdad? Tú ábreme y ciérrame puertas. Señor, dame paz. Hablaremos de la paz en el siguiente estudio. La paz es un fruto del Espíritu Santo, algo que solo el Espíritu Santo puede producir. El dinero no te da paz. Hay gente millonaria que está todo el tiempo así, con la pistola bajo la almohada, tienen sus mansiones electrificadas y púas y 1000 cámaras y tienen afuera 4 guardaespaldas y adentro 4 perros. Digo, aparte de los guardaespaldas, quiero aclarar, no vayan a decir, ay, qué feo les dijo, ¿no? Y no están tranquilas, no tienen paz. Entonces, la paz es solamente un fruto del Espíritu Santo y viene del interior. Tú puedes estar con 1000 problemas alrededor, pero el Espíritu Santo es capaz de dar esa paz a hasta ritmo, ¿verdad? Es capaz de dar esa paz a nuestros corazones. Entonces, cuando algo no es de Dios, el Espíritu Santo no va a producir esa paz. Cuando algo viene de parte de Dios, un indicador muy fácil de identificar, del cual, repito, hablaremos la siguiente semana, bueno, el siguiente estudio, es la paz a nuestros corazones. Entonces, se me abrieron puertas, tengo paz, en los otros lugares se me cerraron las puertas, están poniéndose muy exigentes, ¿verdad? Está empezando a conflictuarse la situación. Yo veo que esa es la respuesta de Dios, que me está guiando mediante las situaciones. Dios te está guiando a través de situaciones. Estás saliendo con 2 chavos o 2 chavas, pero resulta que a una, o conoces, ¿verdad? Porque eso de salir con 2 chavas está mal. Bueno, salir como amigos está bien, pero ya como algo más es incorrecto, ¿no? Más bien dicho, tienes 2 o 3 amigos o amigas, nadie sabe tus maquinaciones, tus intenciones, pero tú en tu corazón ya sabes que cumplen con el perfil y que son candidatas a tu corazón, ¿verdad? O son candidatos a tu corazón. Empiezas a orar, Señor, ábreme o ciérrame puertas. Y si de repente después de orar te dice una de ellas, no, ¿qué crees? Que mañana me voy de intercambio a Tailandia. Bueno, a menos que estés dispuesto, ¿verdad?, a ponerte a trabajar y ganar lo suficiente para pagar un avión cada fin de semana a Tailandia y de vuelta, no es de parte de Dios, ¿verdad? Y no te pongas, Señor, dame el don de teletransportación en el espíritu, mediante el espacio y materia, porque no existe, no viene de parte de Dios. Y llega la otra y sus papás le dicen que no te tienen confianza, que no le van a dejar salir contigo, o cuestiones por el estilo. Te están cerrando puertas, ¿verdad? Y si pasa el tiempo y se conservan igual, entonces o no es de Dios, o al menos no es el tiempo de Dios. Ha habido relaciones donde padres se opusieron y después accedieron, ¿verdad? Pero los hijos esperaron a que Dios confirmara esto en sus padres. Si estaban tan seguros, entonces oraron y hasta que Dios se lo mostró a sus padres. Y en este caso no es que no era de Dios, sino que no era el tiempo de Dios. Cuando es de Dios y el tiempo de Dios, las puertas tienen que estar abiertas, los cerrojos hechos pedazos y el camino se tiene que enderezar para que tú puedas avanzar. Tú puedes pedir entonces en oración, digo estos ejemplos, puede haber ejemplos infinitos, ¿verdad? Estás por llevar a cabo una decisión en tu vida, una inversión, etcétera, etcétera. Pídele a Dios que te abra y te cierre puertas. Yo hace como 2 años, mi esposa y yo estábamos tramitando un crédito hipotecario y vamos a un desarrollo y el vendedor me dice, yo me encargo de sus papeles con el banco, ok, aquí están. A la mera hora vemos un lugar que nos gusta más, le decimos, pues gracias por participar, nosotros te llamamos, ¿verdad? Y me dice, no, mira, déjame enseñarte otros proyectos que tengo, ¿verdad? Otras casas y te puedo hasta ampliar tu crédito. Ah, ok, está bien. Al otro día, ¿qué crees? Que ya está ampliado tu crédito, ven a ver las que tengo, ok, las voy a ver. No, siguen sin gustarme, me gusta más allá, muchas gracias. Ah, bueno, pues está bien, le hablé con la verdad, ¿para qué le invento cuentos chinos? Le dije, me gustó más otro lugar. Me dice, ok, pues continúa, tu crédito está aprobado con el banco, ¿no? Y resulta cuando hago el contacto directo con los ejecutivos del banco que me dicen, solamente falta que nos traigan sus estados de cuenta originales. Para esto, yo en este tiempo no tenía paz en mi corazón. Yo no estaba convencido, ¿verdad? Porque iba pues a ser un poco difícil cumplir con ese compromiso. Se podía, pero iba a estresarnos un poquito. Entonces yo empecé a orar, Señor, se han abierto las puertas, pero no me da paz. Entonces, tú confírmame, por favor, porque no quiero hacer algo que sea incorrecto, de lo cual después me arrepienta. Cuando llevo los estados de cuenta originales, resulta que el vendedor había falsificado nuestros documentos. En lugar de decirme, ¿sabes qué? Tienes que comprobar mayores ingresos, ¿verdad? Lo que él hace es falsificar estados de cuenta. Nos damos cuenta porque me dice la ejecutiva, ¿y tus estados de cuenta de Banamex? Yo no tengo cuenta en Banamex. Aquí están con tu nombre, ¿no?
no son, los falsificó este hombre. Yo le busco, ¿verdad? Enojado, le hablo por teléfono, no lo encontré, gracias a Dios, porque a lo mejor me olvidaba que era cristiano y le iban a poner manos sin ligereza, o sea, bien puestas, por tranza del griego trácala. Después le marco por teléfono, le explico y me dice, no te preocupes, mira, yo no lo hice con la afán de afectarte, no sé qué, porque el banco nos dijo, bueno, con otros ya no pueden tramitar el crédito porque ya no se trajo este papel y el sistema automáticamente lo rechaza, ¿no? Entonces él me dice, le comento esto y me dice, no te preocupes, yo conozco a alguien en el corporativo y mira, dame chance, que haga una llamada y mañana tienes a la hora que tú quieras tu carta de autorización para que tú tramites el crédito donde a ti se te dé la gana, donde tú quieras. Solamente, que no sé qué, yo conozco a alguien, adelante. Cuelgo con él el teléfono, hablo mi esposa y yo, y dijimos, no es algo correcto, se están abriendo puertas, pero de una manera ilícita, esto no viene de parte de Dios, ni siquiera le devolví la llamada, ¿verdad? ¿Para qué pierdo mi tiempo con personas así? Entonces, fue un indicador para nosotros de que no era el tiempo de Dios, ¿verdad? A lo mejor Él tenía eso para nosotros, pero más adelante dijimos, no tuvimos paz, se cerraron las puertas, se abrieron de una manera ilícita, no de la manera correcta, renunciamos a esto, seguimos con nuestros planes normales, ¿verdad? Pasó el tiempo y después el Señor nos dio ya de una manera correcta una mejor oportunidad, pero en su momento ese fue el indicador y definitivamente fue lo correcto, ¿verdad? Y Dios nos guió mediante la oración y mediante estos métodos para mostrarnos que no era su voluntad. Y tú así puedes aplicar esto en diferentes áreas, ¿verdad? En diferentes ejemplos de tu vida. Pedirle al Señor que Él te abra el camino o que Él te cierre el camino. Ahora, quiero aclarar que no significa que tú tienes que rendirte fácilmente si las cosas no se dan. O sea, no es de que, pues se cerraron las puertas con esta chava, le invité a salir y me dijo que no y pues ya me di la vuelta y renuncié. No, o mandé mi currículum una vez y nunca me hablaron, se cerraron puertas. No, se vale perseverar. La Biblia habla de perseverancia. Pero tú y yo entendemos cuándo se traspasa el límite de la perseverancia a la terquedad. Tú y yo sabemos claramente cuando ya ha pasado tiempo y algo no se está dando. Y eso es otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, un nuevo negocio. No va a llegar de la noche a la mañana, ¿verdad? 123 personas para que tú sepas que viene de parte de Dios. Al principio tendrás que batallarle, va a costar trabajo, va a requerir esfuerzo, va a requerir tal vez que tú lo tengas que sostener, ¿verdad? Y con el tiempo tú te vas a ir dando cuenta si va creciendo. Eso es que las puertas se están abriendo. A lo mejor todavía no te da lo que tú esperas o necesitas, ¿verdad? Y sigues poniendo de tu dinero, pero poco a poco empieza a crecer. Y si tú haces una tablita en Excel, te das cuenta que de aquí a 6 meses, 1 año, 2 años, ya va a estar más que estable y es un indicador entonces de que las cosas están bien. Pero si llevas ya años o llevas 6 meses y está, pero que ni una mosca se para ahí porque le das con entrar, ¿verdad? No entra más que tu suegra y para echarte pleito, ¿no? O a los que les debes para cobrarte. Entonces es un indicador muy claro de que es por otro lado. O llevas años en un empleo y no ha habido crecimiento y ni parece haberlo. Bueno, es diferente, ¿verdad? Si a lo mejor no estás donde esperabas, pero ves que hay oportunidad y ves que ha habido un ligero crecimiento y hay opción, pero ¿verdad? Que llevo 8 años aquí y no ha habido ni habrá crecimiento y me ofrecen otra oportunidad en un lugar con más crecimiento, entonces es un indicador de que tú tienes que pensar en otros caminos, ¿verdad? Lo mismo para los solteros y las solteras. ¿Cuántos hay, por cierto? ¿No? Ya les dije, cuando pregunte esto, se promuevan y levanten la mano bien para que los demás, y dejen de ver al frente y volteen alrededor para que, ¿no? ¿Es ahora o nunca? Porque si durante el mensaje tú estás así, te vas a ver muy obvio. Entonces aquí como que no quiere la cosa, no soy el único, ¿verdad? Y con una vista de escáner de volada, ya más o menos al rato te paras ahí a saludar a los hermanos. Dios te bendiga, ¿no? Si eres medio penoso, entre decanes. Ahí estás en la entrada y tienes que saludar a fuerzas. Hermana, yo la acompaño para acá a su silla, mire, si quiere me siento con usted a explicarle la prédica, le comparto mi Biblia, ¿no? O entra staff, ¿no? Y para que te pongas una bocina acá y una acá y te pasas así enfrente de ella con las bocinas. Bueno, ya estoy dando yo algunos tips no tan bíblicos, pero algunos les han funcionado, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, ¿no? No se trata de rendirse fácilmente. Si eres hombre, tendrás que conquistar, y de eso hablaremos en el siguiente estudio, ¿verdad? De hacer nuestra parte en diferentes ejemplos o áreas de nuestra vida. Tendrás que conquistar a la mujer que Dios tenga para ti. Entonces, no esperes que a la primera te diga sí, porque si quieres un tesoro,
un tesoro cuesta trabajo obtenerlo, ¿verdad? Entonces tendrás que conquistarla con cartas, con rosas, con mariachis. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿No? Por esto. Y mira, si ya le llevaste rosas y las enterró en el jardín, tus cartas se las dio al perro, al mariachi le aventó la maceta, entonces se te están cerrando las puertas, ¿no? Pero si te dice, déjame pensarlo, entonces es un buen indicador de que al menos ya lo está pensando. El camino se está enderezando. Si lleva 6 años pensándolo, pues ya que siga pensando y tú vete a pensar en otra cosa, ¿no? Tú te das claramente cuenta de esto, ¿no? Cuando las cosas se empiezan a dar, cuando los caminos se empiezan a enderezar, cuando pasó el tiempo y el camino sigue todo retorcido, ¿verdad? Entonces tienes que moverle por otro lado. Un ejemplo de esto ocurrió, como te decía en la introducción, con Elías. Cuando Dios quiso cambiar su dirección, Él permitió que el arroyo donde él estaba se secara y habló a Elías, y estas ambas cosas, ¿verdad? La voz de Dios más la situación le confirmaron a Elías que era tiempo de moverse. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Otro ejemplo. Le vas a Cruz Azul y tiene 16 años que no gana. Las puertas se están cerrando y ¿qué hay que hacer? Cambiar de dirección. Pues, por ejemplo, tú dices, pues le voy a ir al que fue campeón del último año y al que es superlíder con 2 partidos menos en la actualidad, ¿no? ¿Quién es? Es el América, ¿verdad? Se me había olvidado eso. Primera de Reyes 17. Fíjate, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino el palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo cuando leo esto digo, ¿de qué privilegios gozaba Elías? ¿No? ¿Quién fue Elías? ¿No? Uno que tiene que estar todo el día trabajando y él ahí en el arroyo, y los cuervos le daban de comer. Yo quisiera ver que llegaran al jardín cuervos con la bolsa de Walmart y de la Mega y con la fruta y la verdura y todo, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día ocurran estas cosas, hasta el día de hoy no. Dice el versículo 5, que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Inmediatamente después de esto, el versículo 8 dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, aunque tu Biblia tenga ahí un subtítulo que dice Elías y la viuda de Sarepta, el contexto es el mismo. Este subtítulo se lo añadió el hombre. Le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, dice la Biblia, y luego ya narra la historia de lo que ocurre en Sarepta. Ahora, ¿por qué vienen mencionadas las dos cosas en esta historia? Todo lo que está en la palabra es útil. Y Dios no puso que se secó el arroyo solamente para informarnos, ¿verdad? Cómo estaba el territorio geográficamente hablando en ese entonces. Dios nos muestra una lección importante. Dios lo manda al arroyo que después se seca. Y Dios le dice: ve a Sarepta. Ahora, ¿por qué no Dios solamente le dijo ve a Sarepta y ya? Porque el arroyo se seca y luego lo manda. Dios le habla a Elías, pero Elías estaba muy cómodo en el arroyo. A lo mejor él pudo haber dicho: no, ¿qué tal que aluciné? Dios, confírmame, ¿verdad? Porque ahí todo se estaba dando bien. No, Señor, en otros lugares no hay comida ni bebida. Aquí hay arroz, aquí está el río, aquí los cuervos son súper buena onda, ¿verdad? Me traen comida, me traen pan, me traen carne también, no solo pan, sino también carne. O sea, Elías era exigente, ¿verdad? No, aquí me quedo, es de Dios. Digo, yo hubiera pensado así, ¿verdad? Si estoy en una casa donde todos los días llegan cuervos con pan y carne, de loco me cambio de casa. Ahí me quedo a vivir, ¿no? A otro lugar donde yo tenga que comprarla, no, mejor ahí me quedo. Entonces, Dios permite que el arroyo se seque, porque de lo contrario es muy probable que Elías allí se hubiera quedado. Tú dices: oye, Elías era un hombre de Dios, él obedece a Dios. Espérame tantito. Elías más tarde se quiere quitar la vida. Después de esta historia pasan muchas cosas
y después de 3 años y medio regresa a Israel, le dice a Acab que volvería a llover, vuelve a llover. Antes de esto se establece un reto con 450 profetas falsos que adoraban a Baal. Elías gana el reto, el pueblo adora a Dios. La esposa de Acab se entera, Jezabel, y manda a matar a Elías. Elías huye, dice la Biblia, es en el capítulo, está más adelante en el capítulo 18, luego léelo en casa, nada más ahí si quieres profundizar más en el tema. Y Elías, cuando va huyendo, le dice a Dios: Dios, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. O sea, era un hombre de Dios, era un hombre de fe, pero era un hombre como tú y yo, como todos los hombres, con defectos, con debilidades. Un hombre que su fe se tambaleó, que se desanimó y que después de grandes victorias llegó a tener tendencias suicidas. Porque cuando le dice: Dios, quítame la vida, él no era un ay, me quiero morir. No, la palabra que se utiliza aquí es la palabra shael en hebreo, que significa pedir, requerir, demandar. Elías le estaba exigiendo a Dios que le quitara la vida. Era un hombre entonces con altibajos como todo ser humano, ¿verdad? Y es muy probable por esto que si el arroyo no se hubiera secado, Elías dijera: pues Dios me habló, pero aquí las cosas se siguen dando, aquí me quedo. Y Dios utiliza este método para confirmarle a Elías que esta era su voluntad. Dios le habla y a la par le seca el arroyo para darle una nueva dirección. Y entonces Elías dice: Dios me habló, aquí no hay nada, cambio de dirección, y se va con la viuda de Sarepta, donde Dios sigue obrando diferentes planes en él. Y así hay diferentes hermanos, a lo mejor a ti, ¿verdad? En tu vida, Dios permite una situación a favor, o a veces, como en este caso, adversas, que tú dices ¿por qué? Y es muy probable, o no más bien probable, sino que ten por seguro que es porque Dios quiere llevarte a un nuevo rumbo. Y tienes que preguntarle: Señor, ¿cuál es ese nuevo rumbo? Hermanos que dicen: es que estoy en crisis y no tengo trabajo y mi negocio está mal. Dios a lo mejor te quiere cambiar la dirección. No necesariamente se trata de otro trabajo u otro negocio. Tal vez quiere llevarte a un tiempo a solas, sin tanto compromiso, para que restaures tu relación con tu familia que está perdida. Tal vez a que restaures tu relación con Él, a que tengas cuidado de tu físico, a que seas quebrantado como Nabucodonosor porque estabas muy soberbio. Yo no soy Dios para decirte cuál es el porqué, pero tienes que saber que sí hay un porqué. Dios, cuando permite que el arroyo se seque, es porque nos quiere cambiar de dirección. Hay 2 hermanos nuestros, a lo mejor tú los conoces, que te cuento casos también de la actualidad para que no creas que son pues puras. Porque tú ves esto y dices: ay, sí, a él le llevaban comida a los cuervos, ¿no? A mí ni mi esposo me trae comida, ¿no? Mi amor, un cuervo es mejor que tú. No, vemos esto en la Biblia y vemos también esto en casos de la actualidad. 2 hermanos que se congregaban en la iglesia de Lomas Verdes, que ya no existe, por cierto, se cerraron puertas, ¿verdad? No hubo crecimiento, era un indicador de que ya no era tiempo de continuar ahí, de que no era ya la voluntad de Dios, y se cerró esa congregación. Se ubicaron a todos los hermanos en la iglesia del norte, que estaba a 20 minutos. Y había 2 hermanos nuestros, Gustavo y Yolis, y ellos, cada vez que yo iba, platicaba con ellos: ¿y cómo están? Pues seguimos aquí echándole ganas. Y tenían una fábrica de muebles que no levantaba, y fieles, llamaban a Dios y servían a Dios y eran pilares importantes de la iglesia, y daba yo prédicas, y me acuerdo de la prueba de fuego, y cuando Dios te lleva al límite, y Dios les hablaba y me decían: oye, gracias, y Dios nos habló, bla, 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 pero sigue la situación mal y no entendemos. Pero ellos se mantuvieron fieles, a mí me consta, porque durante más de un año la situación estuvo muy mal, más mucho tiempo que ya llevaban antes, ¿verdad? Te hablo de un año que yo lo supe, lo viví, pero ya tenía mucho tiempo y nada más las cosas no se daban. Total, que se les presenta la oportunidad de vender la fábrica o parte de ella, se van a Acapulco, establecen un nuevo negocio, pues más o menos empieza a funcionar, pero pasa algo hermoso. Ellos empiezan a dar un estudio bíblico a una familia, a una mujer que habían conocido que era cristiana, que ya no tenía iglesia, que hubo diferentes conflictos, la iglesia se disolvió, y le empiezan a discipular. Y esa invita a otra más, y esa a otra familia, y empiezan a llegar. Pasa el tiempo y el estudio crece. Me acuerdo cuando fui a los inicios de lo que después se convirtió en una iglesia, estaban en un salón de niños, donde gracias a Dios luego les proveyó otro lugar, porque era al rayo del sol con una carpa. Y digo, tú como predicador pues te la aguantas, ¿verdad? Pero imagínate, pobres de los hermanos, al rayo del sol a las 12 del día, sobre todo aquellos que tenían poco tiempo en Cristo, porque dicen: bueno, pues me voy a congregar, pero congregar en un lugar con aire acondicionado, ¿verdad? Donde Dios abra las puertas del salón del hotel y ahí se pueda.
Y era un poco incómodo, tenían los niños en la escuela dominical a unos metros gritando y todo. Y les dijo, ojalá que Dios les dé otro lugar. Y bueno, al día de hoy están en un hotel ahí en Acapulco, son más de 300 personas ya. En los meses pasados los acaban de ordenar como pastores. Y yo cuando medito esto, ¿verdad? Me fascino de cómo es el Señor de sabio, cómo es su soberanía tan hermosa cuando confiamos en Él. Yo después fui a predicar ya a la nueva iglesia allá en el hotel y públicamente les dije, ustedes creían que Dios los quería construyendo muebles y Dios permitió todo eso porque Él los quería construyendo vidas. Él tuvo algo mucho más hermoso para ustedes porque eso estaba en el anhelo de su corazón y ahora están sirviendo ya de tiempo completo en el ministerio, ¿verdad? Y todo esto ocurrió, ¿por qué? Porque durante un tiempo el Señor secó el arroyo. Si el arroyo hubiera estado con agua, de ahí no se mueven, ¿verdad? ¿Para qué vendo una fábrica que me deja bien? ¿No? Entonces, fue la situación lo que les cambió la dirección y sin ellos esperarlo, porque no es que dijeron, pues voy a ser pastor y de eso me voy a mantener. No, no, Señor. Sin ellos esperarlo ni pedirlo, empiezan a discipular a una hermana, ¿verdad? Y las cosas se dieron. Y así hay muchísimos casos. Hay otros hermanos en Toluca, ellos vendían en una calle tacos de canasta, se ponían con su carrito y su sombrilla y ahí estaban. Y los vecinos payasos de enfrente, porque ni les afectaba, porque eran privadas, ¿verdad? Y era una avenida muy grande y estaban del otro llado, pero no les gustaba salir de su casa y ver que había un carro con tacos de canasta, que estaban muy buenos y yo hubiera dicho, gloria a Dios por esos tacos, ¿verdad? Y él está abriendo puertas y quiere que todos los días yo desayune aquí, ¿no? Total que los quitan, se mueven con el ayuntamiento, los quitan. Ellos buscan a una cuadra, otro lugar, llegan a una tiendita, los corren de la tiendita, se ven obligados a rentar un local. Ahora, para alguien que vende tacos de canasta es difícil pagar un local, tú lo debes de saber, ¿verdad? Rentan el local y resulta que a la cuadra donde se cambiaron daba a una de las salidas de una universidad muy grande en Toluca, la UAM, ¿es nena? O UM, es UM. Y está atascada de jóvenes universitarios que no sabían que esos tacos existían, porque para llegar a ellos tenían que caminar una cuadra más, y si de por sí los jóvenes son flojos, ¿verdad? Ahora, para caminar más, ¿no? O sea, oye, hazme esto, no me los puedo comer por Facebook. Y se los ponen en la salida de esa escuela. Se atasca el lugar, rentan un local, pasa el tiempo, 2 locales, pasa el tiempo, 3 locales, atascados de sillas adentro, atascados de sillas afuera, 6, 7 meseros. Tú dices, ¿meseros en tacos de canasta? Sí, ¿verdad? El hermano después, platicando con él, me dice, yo tengo un problema de cáncer de la piel y tenía que estar con un sombrerote en la calle. Dice, Dios me trajo aquí para darme más clientes y aparte me está guardando, ¿verdad?, de que yo no sea afectado por el rayo del sol. Y durante todo ese tiempo, también ahí me consta, ellos confiaron en Dios. ¿Cómo están? Pues aquí batallándole y el local y todo, pero no hay de otra. Mi papá les dijo, Dios les va a prosperar. Y Dios prospera porque Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Te lo he dicho tantas veces, pero a veces no creemos. Él no estaba en el cielo. Ay, qué vecinos tan gachos que los corrieron. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pues que haya un temblor y que se caigan las casas de los vecinos. No, el Señor permitió todo, aún las situaciones adversas, para obrar a favor de sus hijos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estos hermanos se hubieran quejado? Tanto nuestros hermanos pastores ahora de la iglesia de Acapulco, que está, por cierto, si tienes tus familiares allá en el hotel Calinda de Acapulco, ¿verdad? Con nuestros hermanos de los tacos de Toluca, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué? Somos tus hijos y no nos prosperas. Quita a nuestros enemigos que nos están corriendo. Señor, levanta nuestra fábrica. ¿Qué hubiera pasado? Dios no hubiera llevado a cabo un propósito mucho más hermoso del que quería llevar en sus vidas. Y así estamos tú y yo a veces. El Señor cierra puertas. El Señor permite situaciones adversas porque nos quiere hablar a nosotros, porque nos quiere dar un cambio de dirección, porque quiere hacer algo maravilloso y tú ni cuenta te has dado porque estás de terco con tus caminos. Es que no entiendo a Dios. Nunca vas a entender a Dios. ¿Cómo quieres entender a Dios? Hazme favor. Yo creo que Dios, cuando decimos esto, ¿verdad?, se muere de ganas de aparecerse y decirnos, hijo,
¿Qué administras aquí en la tierra? Mi casa, Señor. Un negocio, una empresa. Un país, dicen algunos. Es lo más que puedes administrar, un país. De ahí no pasas. Dice Dios, yo administro todo el universo. No conocen ni el 1% de todo el universo. Pero no, déjame terminar. Y yo creo que no estoy tan equivocado, porque cuando Job se pone a interrogar a Dios, Dios le hace preguntas como estas, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera? Y Job dice, no, pues nada más estaba aquí de hablador, Señor. ¿Qué has creado tú, hijo? Bueno, he creado, soy ingeniero, fabriqué un automóvil, soy arquitecto, una casa. Ok. Yo fabriqué todo lo que tú ves y aún lo que no ves. Hijo, una célula es más compleja que el motor más complejo que ustedes, seres humanos, hayan fabricado. Con la gran diferencia de que un motor complejo tiene que ser enorme y la célula tú no la puedes ver con tus ojos, necesitas un microscopio electrónico sofisticado para poderla ver. De lo micro a lo macro, desde la célula hasta lo que hay en el cosmos, yo lo creé. Por cierto, ¿cuánto te tardaste en hacer tu motor y tu casa? Ay, Señor, pues algunos meses. Todo lo que tú ves yo lo hice en 6 días y al 7º descansé. Y tú te la pasas estresado porque no terminas con algo infinitamente mucho más pequeño que lo que yo hice. ¿Cómo quieres entender lo que yo estoy haciendo si ni siquiera han sido capaces de observar toda mi creación a pesar de sus avances tecnológicos y científicos? Querido hermano, a veces se va a oír feo, pero si tú lo meditas no es feo, ¿verdad? A veces Dios es como las mujeres. No trates de entenderlo, solamente ámalo. ¿No? Ama al Señor. La Biblia no dice, entenderás al Señor con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero a veces no entiendo, a veces no vas a entender. Sus caminos, dice Isaías 55, 8 y 9, no son como los nuestros. Dice Dios, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más grandes, más altos, más maravillosos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Tenemos una vista chiquita nosotros, o a lo mucho de águila. Dios tiene una vista que abarca el presente, el pasado y el futuro. Él sabe lo que está haciendo. Pero si tú te la pasas quejándote por lo que está haciendo, nunca aprenderás a reconocer su voluntad sobre tu vida. Y créeme, no te va a gustar, porque no hay nada, como te dije en el penúltimo estudio, que se compare a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El problema es que a veces traerá para llevar a cabo su voluntad situaciones que nos van a mover del lugar, que no nos van a gustar. Quiero concluir con esto porque se nos fue el tiempo. Cuando tú y yo tengamos dudas de qué camino seguir y 2 o 3 sean bíblicos, dijimos ya que podemos pedirle a Dios que nos ayude abriéndonos y cerrándonos puertas. Con lo que quiero terminar es con esto. Escúchame y créelo. Cuando algo es de parte de Dios, no importa qué tan difícil se va ese candado de romper, qué tan cerrada esté la puerta, se va a abrir. Cuando algo no es de Dios, aunque tú digas, ¡ay, es un candadito de 20 pesos de la ferretería! ¿Verdad? Un soplido, un chisquido se dice de dedos, chasquido de dedos y se rompe. Si no es de Dios, no se va a abrir. Pregúntale al pueblo de Israel. Termino con este ejemplo. Entran a la tierra de Canaán. Primer ciudad, Jericó. Dice que estaba cerrada, bien cerrada. Dios lo respaldó. Jericó a los 7 días, a la vuelta número 13, cayó. Y después va a encontrar otra ciudad que se llamaba Ai, H-A-I. Antes de eso, Dios les había dicho, no tome ningún anatema de Jericó. Y uno de ellos, pues dijo, pues yo me llevo por aquí un monito, ¿verdad? Y para ponerlo por ahí guardado, nadie se va a dar cuenta. Y era tan fácil de vencer a los de Ai, que Josué dice, no hay que ir todos, y delegan solamente un grupo de personas. Ustedes, los novatos, ahí encárguense de ellos, ¿no? Y los hacen pedazos porque Dios no los estaba bendiciendo.
hasta que se dan cuenta que hay el anatema en medio de ellos y lo destruyen. Mientras tanto, cada que peleaban con Ai decían, ay con los de Ai, porque no podían entrar, a pesar de que era una ciudad mucho más fácil de penetrar que la ciudad de Jericó. Y lo mismo va a pasar contigo y conmigo. Cuando Dios va delante de ti, Él te está bendiciendo. Puede haber un trabajo, un negocio, ¿verdad? Un proyecto, una meta que tú digas es imposible de entrar. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él lo va a hacer. Él va a abrir puertas. En cambio, cuando algo no es su voluntad, por más que tú digas, está fácil, con lo que me sobra de mi tiempo y mis talentos lo puedo llevar a cabo, ni aún con todas tus fuerzas lo vas a poder llevar a cabo. Confía en el Señor, confía en sus caminos y deja que Él guíe tu vida abriéndote puertas, que Él guíe tu vida cerrándote puertas, que Él guíe tu vida mediante las situaciones, pero no le pidas siempre situaciones a favor. Señor, obra en mí la situación que tengas que obrar, pero guía mi vida. Porque si tú le pides solamente situaciones bonitas, vas a acabar como el pueblo de Israel cuando pide a Saúl y después pasa lo que ya conocemos, ¿verdad? Terminan mal porque Dios les concedió sus caprichos como un juicio sobre ellos. Vamos a continuar en el siguiente estudio hablando más acerca de las situaciones, hablando también acerca de cómo Dios nos habla mediante el Espíritu Santo y otros métodos junto con cuestiones importantes relacionadas al tema. Mientras tanto, te invito ahí en tu lugar a que tú cierres tus ojos y dile: Dios, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, porque tus caminos y tus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta.